Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Suzuki SX4 S-Cross. Lo primero de todo, y antes de empezar con el montaje del vehículo, será dejarnos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que todas las piezas que tenemos son las necesarias para su correcto montaje. También veremos que es válido para varios modelos. En este caso, vamos a montar una bola desmontable horizontal. Para el montaje del enganche será necesario que desmontemos el paragolpes. Para ello tendremos que soltar los pases de rueda, pilotos y los tornillos que llevan en la parte inferior. Para desmontar el paragolpes será necesario que quitemos los dos tornillos de cabeza de 10 y todas las grapas que sujetan la parte inferior del paragolpes. Una vez quitadas todas las grapas de la parte inferior, iremos al pase de ruedas, donde tendremos que quitar tanto las grapas que tenemos a la vista como unas grapas de presión que tenemos en esta zona de aquí. Como os comentaba, las dos grapas que llevamos aquí en el pase de ruedas. Y una vez que hemos quitado las grapas, con la ayuda de sacagrapas, iremos tirando poco a poco para sacarlo de su sitio. Aquí tenemos el tornillo de estrella que tendremos que soltar. Una vez que lo tenemos sacado de las grapas de presión, lo que suelo hacer yo para evitar tener que quitar todo el pase de ruedas, con la ayuda de un taquito, lo ponemos ahí y evitamos de esa forma tener que soltarlo entero. Quitaremos el tornillo de la parte de arriba y ahora quitaremos la grapa de la parte inferior. Repetimos la misma operación en el otro lado. Y para terminar con el desmontaje del paragolpes, tendremos que quitar tanto los pilotos como los tornillos que van debajo de estos. Los pilotos no son necesario desmontarlos, tan solamente los hemos dejado sueltos para que cuando hagamos el desmontaje, como ahora, evitemos que esta parte de aquí nos roce con el piloto. Vamos al otro lado. Tendremos que desenchufar el conector del paragolpes. Una vez quitado el paragolpes, lo dejaremos en un sitio firme y seguro. En este vehículo tendremos que desmontar el refuerzo para poder acceder al interior de los largueros, pero el refuerzo lo tendremos que volver a poner. Para desmontarlo tendremos que quitar las 4 tuercas que son de llave de vaso de 12. Recordar que la volveremos a poner. Estos son los orificios que sujetarán el enganche. Con la ayuda de los tornillos de 10-35 pondremos estas piezas por la parte inferior del chasis. Tendremos que salvar el escape y justamente nos va a ir a los puntos que os he marcado antes. Y ahora, con la ayuda de las tuercas que llevamos soldadas a estas pletinas, tendremos que sujetar los tornillos. Repetimos la operación en el otro lado. Antes de colocar el travesaño central del enganche, colocaremos el refuerzo.
Si no lo hacemos de esta forma, no podremos apretar bien las tuercas de la parte inferior. En la parte inferior ponemos el tornillo del 1240 que va pasante con la tuerca. Y en la parte superior el tornillo de 1240 pero con la arandela Grover. Repetimos la operación en el otro lado. Apretaremos los tornillos de 12 con la dinamométrica a 87 Nm. Y los tornillos de 10 a 51 Nm. Ya hemos terminado con el montaje del enganche. Ahora vamos a proceder a pasar al interior del vehículo la instalación eléctrica. En este vehículo tenemos varias opciones de montaje de instalación eléctrica. Una sería una instalación específica, iría conectada a los conectores originales del vehículo. Otra opción es la que vamos a hacer nosotros, montaremos un kit universal Aragón 513. Irá conectado directamente a la línea de los pilotos. Tenemos que tener en cuenta que el antiniebla lo llevamos en la parte inferior en el paragolpes y también tendremos que pasar un positivo directo hasta la parte delantera. En este vehículo tenemos que tener en cuenta que para pasar el cableado a la parte interior tendremos que destapizar tanto el lateral izquierdo como el derecho como la zona inferior. Vamos a ello. Una vez que hemos vaciado ya el maletero, tendremos que quitar ambas grapas que tenemos a los lados y estas que tenemos en la zona central, para quitar la moldura central y poder quitar después los laterales. Para quitar estas grapas tenemos que pulsar y ya hacemos un poquito de presión y salen. Os lo repito en la otra. Pulsamos para adentro y después simplemente damos un poquitín de presión para afuera y sale. Y ya nos queda libre la moldura central. Para desmontar el lateral tendremos que quitar esta anillita que tenemos aquí. Para ello meteremos el destornillador por la parte superior, hacemos un poco de presión y giramos. Y así nos sale. Aquí es donde os digo que hay que hacer presión para poder liberarla. Y acordaros siempre de girar. Repetimos en el otro lado lo mismo. Hacemos presión para abajo, giramos y sacamos. Para poder terminar de sacar el tapizado tendremos que quitar estos dos tornillos de 10. Repetimos en el otro lado. Como veis ya está suelto, ahora solamente tenemos que hacer un poquitín de fuerza y saldrá todo el tapizado. Repetimos la operación, como veis se mueve ya, tiramos un poquitín, otro poco aquí arriba y ya sale toda la pieza. Como veis nos queda la zona trasera bastante accesible. Ahora tendremos que efectuar un orificio en la parte trasera para introducir el cableado. Nos ayudaremos en este caso con una corona de 40. Como siempre, cuando efectuamos un orificio, os recomiendo que protejáis contra la oxidación dándole un poquito de pintura. El cableado nos lo dejaremos ya preparado y sujeto para pasarlo hasta el interior. Normalmente lo que suelo hacer es dejarnos un trozo de cable lo suficientemente largo como para que lo podamos sujetar con facilidad a la base de enchufe. Con la ayuda de las bridas incluidas en el kit, sujetaremos el cableado, pasaremos los cables al interior y colocaremos la goma para su correcto sellado. Ya tenemos pasado el cableado hasta el interior, ahora vamos a sujetar la centralita. La centralita la podemos sujetar o bien con la anilla que viene integrada o en este caso con el adhesivo que también viene integrado en el kit,
lo pondremos a la carrocería del vehículo. También recordaros que disponemos en la página web de las referencias necesarias tanto para el dispositivo de contacto como para el dispositivo directo. En este caso no se van a usar. Lo dejaremos puesto ahí y de esta forma pasaremos las masas hasta las masas originales del vehículo. Una vez que tenemos sujeta ya la centralita, será el momento de pasar los cables cada uno a su sitio. Lo primero será identificar en el vehículo cuáles son las señales y dónde se encuentran. En este caso, al lado izquierdo, como os comentaba, dejaremos el cableado preparado con el cable amarillo de intermitente, el negro de posición, el rojo de freno y el naranja de marcha atrás, que irá conectado directo al piloto izquierdo. Al lado derecho dejaremos pasado el cable marrón, que es el de posición, intermitente derecho, que es el verde, y antiniebla, el azul. Como veis, este es el conector del piloto y aquí es donde tenemos que buscar las señales. El cableado lo sujetaremos al propio del vehículo con la ayuda de las bridas incluidas en el kit. Con la ayuda de una punta de pruebas comprobaremos las funciones de los pilotos. Una vez localizados todas las funciones en el cableado del piloto, yo, para facilitar la conexión, lo desenchufo y empezamos. El cable azul oscuro será el del intermitente. Conectaremos, como siempre, a mano el primer clic y a continuación, con el alicate, asegurándonos siempre por la zona transparente, veremos que el cable está introducido en su sitio. Apretamos y nos cercioramos de que siempre está a ras de la parte azul. Ahora es turno de la posición, que será el cable negro. En este caso va colocado con el cable verde. La grapa la posicionamos a mano, el primer clic como siempre y después con el alicate terminamos de apretar. La siguiente señal que cogeremos será la de freno, que va colocado en este azul celeste. Cable rojo, señal de freno, como os comentaba, con el azul celeste. Primer clic como siempre a mano y terminamos de apretar con el alicate. Por último, en este lado colocaremos sobre el cable rojo, que es la señal de marcha atrás, el cable naranja, que es la entrada de marcha atrás en la centralita. Como podéis comprobar, hemos colocado las fichas escalonadas, de tal forma que a la hora de encintar el cableado y volver a dejarlo recogido, nos va a quedar de una forma menos abultada que si las ponemos todas en la misma posición. En el conector del piloto derecho conectaremos el intermitente y la posición. En este conector tenemos el cable verde, que pertenece al intermitente derecho. Lo conectaremos con el cable verde que nos viene de la instalación. Y el cable rojo de la parte inferior, ojo que hay dos, acordaros de comprobarlo bien. Este cable rojo, el que está justo al lado del verde, es el cable de posición, que lo conectaremos con el cable marrón de la instalación. En la parte inferior, justamente donde sale la manguera hacia el paragolpes, que es esta esquina de aquí, que el piloto lo tenemos un poquitín más para arriba, justamente debajo, ahí tenemos un cable de color marrón en el cual va la señal de la antiniebla. Colocaremos el cable . Siempre la primera parte la hacemos a mano y después terminamos de apretar con el alicate. Con la ayuda de una guía pasaremos el cable de positivo hacia la parte delantera. Tenemos que tener en cuenta que seguiremos el mismo sitio por donde pasan los cables del vehículo.
Para poder localizar la guía, quitaremos esta parte del tapizado. Esta no es necesario quitarla. Para poder quitar esta, levantaremos de aquí lo que sería la parte inferior del asiento y tiraremos de ella. El cable lo dejaremos por el mismo sitio donde va el cableado original del vehículo. Continuaremos pasando el cableado hacia la parte delantera del vehículo. En la puerta delantera izquierda quitaremos también esta parte de aquí del tapizado para poder seguir pasando el cable hasta la caja de fusibles. Pasaremos el cableado justamente hasta la caja de fusibles que está junto a los pedales. Es un sitio de difícil acceso y con poca visibilidad. Quitaremos la tapa de la caja de fusibles y localizaremos el fusible que viene como HAZ en la caja de fusibles. Lo sustituiremos por el robacorrientes de fusible. Y como siempre, una vez terminada la instalación eléctrica, comprobaremos todas las funciones con un comprobador con carga real. En este caso vamos a utilizar el Aragon Tow Bar Tester. Una vez terminado el montaje de la instalación eléctrica y su comprobación, ya procederemos a montar todos los tapizados del interior del vehículo. Como último paso nos quedará colocar el paragolpes. Para ello tendremos que efectuar el recorte tal y como nos marcan las instrucciones. Como veis, hemos marcado el recorte teniendo en cuenta el centro del paragolpes y ahora yo, por ejemplo, voy a hacer el recorte con la ayuda de una sierra circular. Una vez efectuado el recorte, con la ayuda del estropajo de fibras, suavizaremos la zona del recorte. Una vez efectuado el recorte, colocaremos el paragolpes. Ya hemos terminado con el montaje de todo el paragolpes y ahora solamente nos falta colocar la base de enchufe y la bola. Colocaremos los tornillos de 10,65. Como podéis comprobar, son tornillos con protección Delta Protec. Sujetaremos la base de enchufe al soporte y lo colocaremos sobre el tornillo de la parte posterior. Y al ser tornillos de 10, le daremos el par de apriete de 51 Nm. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche. A disfrutarlo.